Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. El día de hoy quiero invitarles a viajar conmigo. Hoy vamos a aprender algunas frases útiles que necesitarás cuando hagas un viaje a un país de habla hispana. Ya sea que vayas de vacaciones, por trabajo o a visitar a algunos amigos. Saber cómo comunicarte en el aeropuerto, hoteles, restaurantes, te ayudará a hacer tu viaje mucho más fácil. ¿Listos? ¡Empecemos! Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Dónde está? Esta expresión la podemos usar para diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿dónde está el baño? Ya sea que vengas de un vuelo largo, por ejemplo, en el aeropuerto, puedes usar esta expresión para preguntar dónde podemos encontrarlo. Y para otros contextos también, ¿dónde está la estación de tren? ¿Dónde está el hotel más cercano? Esta pregunta te va a ser muy útil en tus viajes. Si quieres, puedes escribir un ejemplo de cómo usar dónde está en un viaje. ¿Cuánto cuesta? Como puedes ver, usamos esta expresión para preguntar por el precio de algo. Por ejemplo, si estás en un hotel, puedes preguntar, ¿cuánto cuesta la habitación por noche? Ya que en los hoteles usualmente el cobro se hace por noche. O si quieres usar el transporte público, también puedes preguntar, ¿cuánto cuesta el ticket del autobús? En general, para cualquier cosa que quieras adquirir por un medio de pago, puedes usar la expresión ¿cuánto cuesta? También puedes escribir un ejemplo con esta expresión. Otra expresión común es quisiera. Esta lo usamos para expresarnos de una forma un poco más formal. Específicamente, quisiera se usa para expresar un deseo o una petición de manera cortés. En este caso, funciona similar a un condicional. Por ejemplo, quisiera una habitación para 2 personas, por favor, cuando vas a hacer un check-in en el hotel. O por ejemplo, si estás en un restaurante, quisiera pedir el menú, por favor, para que puedas elegir el tipo de comida que quieres pedir. No olvides que esta es una expresión formal. Otra expresión que usamos a modo de pregunta es ¿puede ayudarme? Pongamos de ejemplo otra vez el aeropuerto. Si tienes maletas muy pesadas, puedes pedir ayuda. ¿Puede ayudarme con mis maletas, por favor? Y si en caso estás buscando alguna dirección y también necesitas ayuda con esto, puedes decir, ¿puede ayudarme a encontrar este lugar? ¿O puede ayudarme con esta dirección? Y no olvides no dejar tus modales de lado. Siempre pide por favor y gracias. Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. Veamos cómo sería una situación en un aeropuerto. Buenos días, ¿a dónde viaja hoy? Buenos días, voy a Buenos Aires.
Aquí está mi pasaporte. Perfecto. ¿Cuántas maletas va a facturar? Solo una maleta, por favor. Gracias. Muy bien, aquí tiene su tarjeta de embarque y su puerta de embarque es la número 15. Muy amable, gracias. En este diálogo tenemos algunas palabras clave, como facturar, que significa registrar tu equipaje para que sea enviado en la bodega del avión. También tenemos tarjeta de embarque, que es el ticket que oficializa que estás registrado para viajar. La puerta de embarque, como su nombre dice, es la puerta a la que te tienes que dirigir para poder subir a tu vuelo. Recuerda que hay empleados del aeropuerto que están dispuestos a ayudarte en caso lo necesites. Veamos otro ejemplo de un diálogo también en el aeropuerto, esta vez en la parte de seguridad. Por favor, coloque su equipaje en la cinta y retire los objetos metálicos. Sí, claro, no hay problema. ¿Necesito también sacarme los zapatos? Sí, por favor. Y también saque sus dispositivos electrónicos. Está bien. En este caso, tenemos estas palabras clave. Equipaje, que son las pertenencias que estás llevando contigo en el viaje, usualmente en maletas. La cinta es la banda donde ponemos nuestras pertenencias para que sean revisadas en seguridad. También tenemos los dispositivos electrónicos. Casi siempre cuando viajamos nos piden separar nuestros dispositivos electrónicos como computadoras, celulares o cualquier otro objeto similar. Presta mucha atención cuando pases por seguridad. Ahora veamos cómo sería un diálogo corto en un hotel. Bienvenido a Hotel El Sol. ¿Tiene una reserva? Buenos días. Sí, tengo una reserva a nombre de Mili Torres. Un momento, por favor. Perfecto. Su habitación es la 305. Es en el tercer piso. Aquí están las llaves. Muchas gracias. ¿Podría indicarme dónde están los elevadores? Claro, están a la derecha al final del pasillo. Mi compañero va a acompañarlo. En este caso, una expresión importante sería: tengo una reserva. Asegúrate de tener un lugar a donde llegar en tu destino. También puedes hacer preguntas adicionales sobre tu estancia. Por ejemplo, si incluye el desayuno o si hay Wi-Fi en la habitación. Una vez instalado en tu habitación, también puedes pedir algún servicio extra. Veamos un ejemplo corto. Hola, ¿puedo pedir servicio a la habitación? Hola, por supuesto, ¿qué le gustaría ordenar? Me gustaría una botella de agua y una ensalada de frutas, por favor. En esta situación, también puedes preguntar por el tiempo de espera para tu pedido. ¿Cómo sería una situación similar, pero en un restaurante? Buenas noches, ¿le gustaría ver el menú? Sí, por favor. ¿Cuál es el plato del día? Hoy tenemos paella con mariscos. Me gustaría una paella y un agua mineral, por favor. Perfecto. ¿Desea algo más para acompañar? No, gracias. Eso es todo por ahora. Aquí podemos resaltar las expresiones como el plato del día, que es un plato especial del menú. Cuando pidas el agua, también puede ser más específico, si quieres agua natural, agua fría, agua con gas o sin gas. Y cuando quieres pagar, puedes usar la expresión ¿me puedes traer la cuenta, por favor? También puedes hacer una reserva en el restaurante con anticipación. Veamos cómo sería una llamada para hacer la reservación. Hola, quisiera hacer una reserva para cenar esta noche.
Claro, ¿a nombre de quién y para cuántas personas? A nombre de Mili. La reserva es para 4 personas a las 8 de la noche. Perfecto, señora Mili. Su mesa estará lista para las 8 de la noche. Cuando hagas una reserva, no olvides decir la cantidad de personas que van a asistir y la hora a la que van a llegar. Espero que todas estas frases y consejos te sean útiles para tu próximo viaje. Recuerda que, como siempre, la clave para aprender un idioma es la práctica. Así que no tengas vergüenza y no dudes en usar estas expresiones cuando viajes. Si tienes alguna pregunta o quieres más ejemplos, puedes escribirlo en los comentarios. No olvides dejar tu like si este video te ha gustado y visitarnos en nuestra página web burbujadelespañol.com para más información sobre este hermoso idioma. Yo soy Mili y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!